Muy buenos días, hermanos, amigos. Gracias al Señor otra vez tenemos esta oportunidad para que juntos podamos estar así congregados virtualmente y podamos adorar al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. La honra, la gloria, la alabanza a Él. ¿Sabe? Estamos viendo temas de escatología en nuestra serie Puestos los Ojos en Jesús. Y temas de escatología que son muy importantes porque queremos arrojar un poco de luz sobre algunas áreas de la profecía, básicamente. Obviamente no tenemos todas las respuestas, pero estamos intentando de algún modo predicar sobre varios temas proféticos que se presentan en la palabra de Dios. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 8, y leamos el versículo 23. Mira lo que dice allí. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este versículo es muy interesante. Nos hace notar que al final de los tiempos habrá alguien que se va a levantar. Dice ahí, va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Quiero que entendamos algo. ¿Será importante que prediquemos sobre escatología? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque simplemente hay muchos en nuestras iglesias que no saben lo que acontecerá en el futuro, no saben lo que les espera, y porque también muchos a nuestro alrededor necesitan prepararse para la venida del Señor. Además, el tiempo es corto, en realidad estamos ya en los últimos días y necesitamos escuchar la verdad de la palabra de Dios. Miren, la Biblia de por sí es compleja, por no decirlo menos, y es mucho más en cuanto a asuntos de profecía. Y quiero decirle que cada maestro de la Biblia tiene su opinión, tiene su posición respecto a cómo serán las cosas futuras. Y esto resulta muchas veces en confusión para muchos de nosotros, y básicamente para los creyentes genuinos. Sin embargo, queremos ser lo más claros y pegados a una correcta hermenéutica del calendario profético de Dios, de tal manera que todos podamos estar centrados y ayudados en la palabra del Señor. El domingo pasado hemos visto el rapto de la iglesia. Hoy vamos a ver el tema, el superlíder de los últimos tiempos. Es el título de nuestro tema, el superlíder de los últimos tiempos. Es decir, la vida y lo que hará el personaje que se conoce en la Biblia como el anticristo. Ahora, el término anticristo significa a la vez que se opone a Cristo y que usurpa su lugar. Miren, se opone a Cristo y usurpa su lugar. Es decir, es uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. Es curioso esto. En las Escrituras, la idea del anticristo tiene relación tanto con una actitud. Por eso dice, han surgido muchos anticristos. Es una actitud. Sin embargo, se refiere sobre todo a una persona real, el anticristo propiamente dicho. De modo que el nombre de anticristo se refiere pues a una figura que va a cumplir con las profecías bíblicas concernientes a quien se opone totalmente al Señor Jesucristo. Ahora, este término, esta palabra anticristo, realmente en la Biblia solo aparece en la carta del apóstol Juan, donde por un lado se hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos de un adversario de Jesús, pero por otro se hace referencia también a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Ahora, los estudiosos afirman que aproximadamente unas 40.000 millones de personas han vivido en la tierra desde que Adán fue creado en el jardín del Edén. Desde entonces, el mundo ha sido testigo del advenimiento de muchas personas talentosas, inteligentes, poderosas. Sin embargo, ninguno de los que alguna vez haya vivido en este mundo puede igualar a este hombre que será conocido como el anticristo. Será poderoso, astuto, hábil, engañador, inteligente, brutal, despiadado y eficiente. Representará en verdad el pináculo de todo lo que el hombre puede lograr sin Dios.
literalmente será, como hemos mencionado allí en nuestro título, el superlíder de los últimos tiempos. Y vamos a ver esta mañana lo que la Biblia dice respecto a este personaje. En primer lugar, vamos a ver la aparición de este superlíder en el mundo. La aparición del anticristo en el mundo. Daniel capítulo 8 que hemos estado leyendo, el verso 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Recuerdan cuando vimos los reinos gentiles en el sueño de Nabucodonosor? Lo que está diciendo este versículo que es al final de estos reinos y cuando el imperio romano restaurado ya esté en su clímax, es decir, como dice el texto, al final de los tiempos, un rey feroz se levantará. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 7 verso 8, este rey feroz se le conoce como el cuerno pequeño. Aparece como el cuerno pequeño. Mira lo que dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí están algunas características de este personaje. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, se ve que este personaje sale de entre la gente, de una muchedumbre agitada de personas. Mira lo que dice ahí el versículo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el anticristo. Una bestia que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este es el anticristo. La pregunta sería, ¿cuáles serán o cuáles son las señales de su aparición? ¿Pueden los hombres saber cuándo más o menos va a aparecer este hombre en la tierra? ¿Cuándo va a ser ya su presentación en este mundo? La respuesta a esta pregunta es un sí y un no a la vez, ¿sabe? Porque estoy seguro que nadie exactamente sabe quién es el anticristo o cuándo aparecerá exactamente. Sin embargo, la Biblia nos da referencias, nos da indicios que acompañan a su aparición. Son estos indicios que nos indican la aparición de este personaje. ¿Cuáles son estos indicios? Miren, en primer lugar, el primer indicio es la condición moral del mundo. Cuando este hombre, el anticristo, haga su entrada en este mundo, el mundo estará en una terrible condición moral. Vea conmigo Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí se nos da un indicio, dice que el mundo estará como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Si ustedes recuerdan, en los días de Noé había muchísima corrupción, había muchísima violencia. Dice que todo designio del corazón de la gente era de continuo solamente el mal. Esa era la característica del tiempo de Noé. Lo mismo que va a suceder o está sucediendo en el tiempo en que el anticristo va a hacer su presencia en este mundo. Un versículo más que nos aclara esto está en 2 Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice los versículos 1 hacia adelante. También debes saber esto, que en los postreros días, se refiere a los últimos tiempos, se dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Leyendo todo esto es fácil darnos cuenta que nuestro mundo ya lleva las marcas que sugieren el cumplimiento de esos indicios que estamos mencionando. Y creo que podemos estar seguros de que el mundo mismo está listo ya para que aparezca este superlíder de los últimos tiempos, para que aparezca el anticristo. Esa es una señal, ese es un indicio, la condición moral del mundo. Pero hay otro indicio, y es la corrupción de la religión. Escucha esto, la corrupción
de la religión. Quiero que leas 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Mira lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí en este versículo se nos está diciendo que el anticristo aparecerá durante un tiempo de apostasía religiosa. La Biblia es muy clara cuando dice que es un tiempo de cuando venga la apostasía. ¿Y qué es esto? Se refiere a un tiempo en que la religión organizada y visible se aparta o se va a apartar de las doctrinas de la palabra de Dios. Eso es un apóstata, alguien que se aparta de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y obviamente el Nuevo Testamento y la Biblia en sí ha sido escrito sobre todo para los creyentes. Por tanto, nos hace concluir que este alejamiento será evidente en las iglesias y denominaciones básicamente evangélicas y que están operando bajo el paraguas del cristianismo. ¿Qué estoy queriendo decir? Miren, una persona puede negar el nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo, y aún así afirmar que es cristiano. Otro puede llamarse a sí misma cristiana y poner en duda la exactitud de la palabra del Señor. Otros más pueden dudar de que Jesús murió realmente en la cruz y resucitó de entre los muertos y aún así afirmar que es salvo. Miren, esto es antagónico, algo está mal. Vivimos pues en medio de una gran decadencia espiritual porque ahora mismo está pasando eso. Mucha gente que niega doctrinas fundamentales de la palabra de Dios dice que es cristiana. ¿Sabe? Los cultos, las denominaciones, las religiones están creciendo a pasos agigantados, mientras que el cristianismo genuino se encuentra constantemente bajo el ataque de la sociedad, el gobierno y la religión organizada. Cuando las denominaciones, cuando las iglesias tienen que reunirse para hacer una asamblea y votar sobre decidir si aceptan o no, por ejemplo, el matrimonio homosexual, o si aceptan o no que homosexuales estén en el liderazgo de las iglesias. Oye, algo anda mal. Las cosas están realmente en apostasía total. ¿Sabías tú que el Bethany Christian Service, una agencia de adopción y acogimiento temporal evangélico, el más grande de los Estados Unidos, ¿sabe?, ha abandonado su postura anterior basada en la moral bíblica y ahora colocará a niños, dándolos en adopción a parejas abiertamente homosexuales y transgénero? ¡Qué terrible! ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué es que esta sociedad Bethany Christian Service ha cambiado? ¿Por qué es que ha dejado sus principios básicos? ¿Sabe? Primero ha dejado porque el gobierno de Biden en Estados Unidos está obligando a un trato igualitario en todo nivel. En segundo lugar, porque a los cristianos en sí no les importa. Les cuento, miren, luego de que Bethany Christian Service tomó la decisión de dar en adopción a los niños a parejas homosexuales y transgénero, ellos quisieron saber cómo reaccionaba el mundo cristiano, evangélico, y entonces encargaron a un grupo que se llama Barna Group, que era una firma de encuestas cristianas a que pueden averiguar las opiniones de los cristianos sobre estas adopciones LGTB. ¿Y sabe? Increíblemente descubrió que el 55% de los cristianos dijo que la preferencia sexual no debería determinar quién puede acoger o adoptar niños. Y es más, el 76% de los que se identifican a sí mismos como cristianos estaban de acuerdo con ello. ¿Para qué? Para cumplir con los requisitos gubernamentales. Es increíble. Esta es una realidad, ¿eh? Lo que les acabo de mencionar de esta agencia es una realidad. Ya han cambiado de postura, ya están en esta acción. Pero le digo algo, ¿sabe? Hay cosas, hay principios, hay doctrinas que están clavadas tan firmemente en la palabra de Dios que nunca debería haber ni siquiera una pregunta sobre ellas. Sin embargo, estamos viendo cada doctrina principal bajo ataque.
Vemos iglesias y denominaciones alejándose de la verdad, de la palabra de Dios, con una velocidad alarmante. Verdaderamente estamos en medio de la apostasía. Si este es el caso, la pregunta es, ¿qué impide que el anticristo aparezca en cualquier momento? ¿Y qué impide que empiece la tribulación también? ¿Qué cosa está impidiendo? Hay un evento, o más bien dos, que están obstaculizando a que el anticristo haga su aparición en este mundo. ¿Sabe cuál es? Y este es lo tercero que quiero decirles, es la culminación o finalización del periodo de la iglesia en este mundo. Quiero que lea 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7. Mire lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estos versículos nos están enseñando la verdad de que la iglesia debe ser removida antes de que el anticristo pueda hacer su aparición en este mundo. El versículo 6 está diciendo que hay algo que lo detiene. El versículo 7 repite que hay otro que lo detiene. Las dos palabras se traducen igual y significan obstaculizar. ¿Ok? De manera que la obra del Espíritu Santo, al convencer y juzgar los corazones de los hombres, es una tremenda fuerza de oposición al empoderamiento del mal en este mundo. Al igual que la iglesia, el Espíritu Santo, al llenar a la iglesia con personas que son salvas, es una forma de oponerse a la marea del mal que cada día está creciendo más. Es un obstáculo para la aparición del anticristo. Sin embargo, ambas fuerzas, tanto el Espíritu Santo como la iglesia, serán removidas, serán quitadas de este mundo. ¿Cuándo será esto? La semana pasada algo decimos de esto, pero va a ser en el tiempo, en el rapto. Allí la iglesia se va a ir con el Señor, el Espíritu Santo se va a ir allí. ¿Saben? Aquí hay algo que es digno de notar, y es digno de que lo tomemos en consideración y nos gocemos en esto, ¿sabe? La tribulación propiamente no es para la iglesia. A la tribulación se le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, verso 7 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El tiempo de la tribulación se le conoce como un tiempo de la ira de Dios. Es un tiempo en que Dios desata su ira en este mundo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Dios. Y dice, y de la ira del Cordero, el Señor Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia entonces está mostrando que la tribulación es el tiempo en que la ira de Dios se manifiesta, pero también enseña claramente que los hijos de Dios, los creyentes, van a ser salvados de esa ira. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué está diciendo el versículo? Que los creyentes son salvados de la ira a través del Señor Jesucristo. De modo que la iglesia no va a estar en el tiempo de la tribulación en este mundo. Una de las mayores pruebas de que la iglesia no verá la tribulación es la promesa de Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Saben? Hay algunos que nos dirán que la iglesia pasará por la tribulación, los 3 primeros años y medio, etc. Sin embargo, si la persona interpreta la Biblia literalmente como debe ser, pues debe creer que la iglesia dejará este mundo antes del periodo de la tribulación. ¿No es precioso? Si tú eres un creyente genuino, tú tienes a Cristo en tu corazón, debes alegrarte por eso, debes alabar al Señor, debes honrarlo, en verdad, porque esto es algo que el Señor va a hacer con su iglesia.
Sigamos avanzando, veamos un segundo punto. Vamos a ver la descripción y las habilidades que va a tener este super líder de los últimos tiempos. Estas habilidades que va a tener este anticristo. Miren Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está describiéndonos lo que va a ser este personaje. Quiero que notemos la última parte del versículo 2. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es este dragón? Es Satanás. ¿Ok? El anticristo opera bajo la potestad satánica. Está diciendo muy claramente que el dragón, o sea, Satanás, le da todo su poder, le da su trono y le da grande autoridad a este personaje. Notemos entonces, miren, él sube del mar. Lo dije semanas pasadas, el mar es figura de muchas naciones perturbadas. Es la muchedumbre de gente agitada. De esa muchedumbre de personas surge este personaje. Sube del mar. Dice, sus cabezas y cuernos, que está mencionando el versículo, ahora nos están hablando de la autoridad y el poder que recibe de Satanás. Estas 7 cabezas, en verdad, son figura de la autoridad plena que tendrá sobre las naciones de la tierra. Este hombre va a tener autoridad total sobre el mundo. ¿Qué más? Dice que en su cabeza tiene nombre de blasfemia sobre su cabeza. Se refiere a que viene presentándose él como si fuera Dios y ofendiendo realmente al Dios Todopoderoso. Esa es su actitud. En el versículo 2 hemos leído que viene en relación a los imperios mundiales que anteriormente han pasado. Está ahí el versículo 2, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, a sus pies como de oso, su boca como boca de león. ¿Por qué? Porque en el fondo va a tener todas esas actitudes de esos imperios que han pasado en cuanto a su accionar. Va a ser un hombre terrible en el fondo. Este es el personaje súper poderoso, súper líder que Satanás está poniendo en este mundo en estos últimos tiempos. El versículo 3 de Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vemos este personaje que tiene la capacidad de dar sanidad. A él mismo lo hieren, dice el versículo, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, como que él mismo se cura a sí mismo. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta es una imitación, obviamente, del poder sanador del Señor Jesucristo. Por eso, mucha gente va a creer en Él y va a creer en el dragón, o sea, en Satanás. Y los van a declarar como su máximo líder, como que tienen el máximo poder también. Por eso, en el versículo 4 dice, y adoraron al dragón y a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miren, el mundo va a adorar a Satanás y al anticristo propiamente. Ahora, quiero que notemos algo. Si avanzamos un poco al versículo 11 de este capítulo 13, vamos a notar otra bestia. Dice el versículo, después vi otra bestia que subía de la tierra. Este sube de la tierra, no sube del mar. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta bestia? Es lo que se le conoce como el falso profeta. Es un personaje que va a hacer propaganda al anticristo. Es un personaje que va a hacer que toda la gente adore al anticristo. Y entonces aquí estamos viendo una trinidad diabólica. Estamos viendo una falsa trinidad. Se complementa esto. Miren, el dragón, o sea, Satanás, el anticristo y el falso profeta, tratando de imitar a la Trinidad divina, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, respectivamente. Miren, recordemos que Satanás es un imitador. Y aquel anticristo está siendo presentado como si él fuera el Mesías. Todo esto va a acontecer. Ahora, quiero que notemos algunas cosas más referente a este superlíder. Este hombre va a ser un hombre de gran popularidad en el mundo.
Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Miren, aquí se nos dice que a este tipo se le va a dar una corona. Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí aparece el anticristo, y los pueblos del mundo lo aceptarán como un regalo del cielo. Es increíble. Y sin ninguna duda este hombre llegará a la escena mundial con una fórmula viable para ser aceptado, es decir, va a ofrecer la paz mundial. ¿Por qué? Porque en realidad el mundo está cansado de la guerra y en el fondo quiere paz. Y este personaje, este super líder, va a venir con ese lenguaje de paz. No solo esto, sino que es una persona con unas capacidades especiales. Se dice que el anticristo va a tener, por ejemplo, liderazgo. Liderazgo, si comparamos con quién, quizás con Alejandro Magno, quizás con Washington, Lincoln, un liderazgo tremendo. Va a tener elocuencia. Ustedes conocen quizás a muchos políticos elocuentes. Se dice que Franklin Roosevelt era muy elocuente. Este personaje, este super líder de los últimos tiempos va a tener liderazgo, va a tener elocuencia, pero también va a tener encanto. ¿Sabe? Va a caer bien a muchísima gente. Es más, va a ser carismático, va a tener carisma. Va a ser aceptado por muchísimos y obviamente va a tener popularidad y astucia política, y sobre todo esto va a tener también intelecto. Quizás alguien decía, va a ser como el intelecto que tenía Thomas Jefferson. En verdad, hermanos, amigos, lo creamos o no, lo admitamos o no, el escenario mundial está listo para la aparición de un hombre así, de un super líder de los últimos tiempos. Él será muy popular. Y como dije en un principio, será un hombre de falsa paz. Va a venir con ese eslogan de paz. Miren, noten lo que dice el versículo 2 que hemos estado leyendo. Y miré, y aquí un caballo blanco. Lo primero, miren, un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Eso del caballo blanco le da una apariencia de ser bueno. Y también está estableciendo que este personaje tendrá un arco, pero no tiene flechas. Esto indica pues que él no viene a hacer la guerra, sino viene a hacer precisamente la paz. Y en cierta forma se comprueba en lo que menciona Daniel en el capítulo 9, el versículo 27, la primera parte nomás lea, mira lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entendemos que este hombre, este super líder mundial, hará un tratado de paz de 7 años con la nación de Israel. ¿Ok? De manera que una vez más podemos darnos cuenta que el mundo en el fondo está buscando un líder así. El mundo está cansado de la guerra, las economías necesitan ayuda y la gente quiere prosperar, quiere vivir en paz, quiere vivir con seguridad. Y este hombre va a ofrecerles todo esto a este mundo. Quiero decirle algo esta mañana. Y esto es un pero. En verdad, el mundo nunca conocerá la paz sin Jesucristo. Es una verdad contundente. La paz que está ofreciendo el anticristo es una paz momentánea, es una falsa paz. Pero la paz que ofrece Dios, que ofrece el Señor Jesús, es una paz real. Capítulo 14 de Juan, el verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Jesús realmente regrese a esta tierra, Él marcará el comienzo de una paz genuina que va a perdurar por siempre. Si buscas la paz, amigo, hermano, la vas a encontrar solamente en Jesús. Vas a encontrar paz contigo mismo, vas a encontrar paz con los que te rodean, vas a encontrar paz, sobre todo, con Dios. Es tiempo que busques la paz en el Señor Jesucristo. Arregla cuentas con Él. Cree en el Evangelio. Acepta a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Vienen tiempos malos. El anticristo estará en este mundo. Una tercera cosa. Este hombre, este super líder de los últimos tiempos, va a ser un hombre de la prosperidad,
Va a ser un hombre que va a dar también prosperidad a las personas. Daniel capítulo 11, verso 43, mira lo que dice. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía lo seguirán. En Apocalipsis capítulo 13, los versículos 16 y 17, nos hace notar que este hombre tiene el control económico del mundo. Mira lo que dice. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Miren, el anticristo entonces eventualmente va a controlar la riqueza del mundo. Obviamente a todos los que lo siguen, este hombre les va a traer prosperidad. Si estaban antes viviendo en pobreza, ahora van a estar en prosperidad realmente. Creo que podemos entender que el anticristo en el fondo va a acabar con el hambre en el mundo. Lo va a hacer. No solamente esto, va a acabar también con la distinción de clases que existe en este mundo ahora mismo. Y creo que la mayoría de personas, bajo el reinado del anticristo, van a prosperar. Económicamente van a estar mejor de lo que antes eran. Y en el fondo van a estar contentos porque al final no les importa de dónde viene esa prosperidad con tal que lo tenga. Así es la persona. A la gente le gusta prosperar. No le importa si quien gobierna es un inmoral, quien gobierna es un corrupto completo, con tal de que le dé seguridad económica sobre todo. Y eso es la naturaleza del hombre. Veamos nomás en nuestro país, a nuestro alrededor, nuestro Perú. ¿Acaso en todo este tiempo no hemos visto tantos presidentes corruptos? Algunos en la cárcel, otros fugados, otros con acusaciones. Es más, las personas que lo rodeaban a ellos, muchos de ellos han estado en posiciones de poder, pero ahora están condenados por delitos, están en prisión. Sin embargo, ¿qué pasa? A pesar de todo eso, la mayoría de personas apoya a este tipo de personas, apoya a este tipo de líderes. ¿Por qué? Porque financieramente lo que quieren es tener prosperidad. De manera que el anticristo, siendo un líder mundial, no solamente que promete, sino que comienza a dar sus cambios en la gente, pues la gente lo va a seguir. Este hombre, este super líder mundial va a ser muy popular. También va a tener poder, obviamente. Es un super líder mundial, va a tener poder. Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8 que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está diciendo aquí, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí estamos notando que el anticristo eventualmente gobernará el mundo entero. ¿Sabe que este ha sido el sueño de muchos conquistadores a lo largo de los siglos? Todos realmente querían controlar el mundo, querían gobernar el mundo, pero nunca han tenido éxito. Sin embargo, este super líder de los últimos tiempos, el anticristo, lo va a tener. Va a gobernar el mundo entero. Y lo que los hombres no reconocerán o no les importará es el hecho de que este anticristo recibe poder del mismo Satanás. Lea conmigo Daniel 8:24, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, no es de él. Hemos leído anteriormente también ese versículo que dice que Satanás le da su poder. Dice el versículo que estamos leyendo, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo los santos. O sea, él va a hacer lo que le da la gana. Y su objetivo va a ser destruir, dice, al pueblo de los santos. ¿Quiénes son estos santos que están ahora en este tiempo en que este super líder está actuando? Son las personas, muchísimos, que han aceptado a Cristo en este último tiempo. No es la iglesia está con el Señor. ¿Ok? Muy bien. Sigamos viendo. Veamos un poco cuáles son las abominaciones que hará este super líder de los últimos tiempos. Las abominaciones. En primer lugar, va a atacar al pueblo de Dios. Mira lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El anticristo va a romper su pacto con Israel y va a atacar al pueblo del Señor. Va a intentar hacer lo que Hitler, Stalin y otros no pudieron. Va a querer exterminar al pueblo judío. Y también este hombre va a odiar más que nada todo lo que tenga que ver con Dios y Jesucristo. Va a atacar a los judíos y tratará de desaparecerlos, tratará de destruirlos por completo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Son el tiempo y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí encontramos entonces que este hombre habla blasfemias contra Dios, contra sus hijos, lo hace con arrogancia, con altanería, y se le concede hacerlo pues por 42 meses. Los judíos que se convierten en ese tiempo a Cristo, en ese tiempo de la tribulación, y van a morir muchos de ellos en manos del anticristo. Es lo que está diciendo el versículo, porque en este tiempo el anticristo tiene una autoridad mundial. Es el presidente mundial, el rey mundial, o como queramos llamarlo. Va a hacer lo que quiere en este tiempo. Es más, miren, los adoradores de la bestia, del anticristo y del dragón, son aquellas personas inconversas que desprecian la gracia de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. Y están ahí contentos con su gobernante. Quiero que lea Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Mira lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y dice, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Va a recibir adoración? Sí, de muchísima gente, pero son gente que no son convertidos al Señor, que no son hijos de Dios propiamente. Mira lo que dice ahora el versículo 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa todo esto? Simplemente el pueblo de Dios es motivado a perseverar en fe en todo tiempo. El pueblo de Dios en ese momento va a ser perseguido, va a pasar situaciones muy difíciles, pero aquí está siendo motivado a permanecer firmes, a perseverar con fe. Va a llegar al colmo este hombre, el anticristo, cuando ataca propiamente al pueblo, al príncipe de Dios. Mira lo que dice el versículo 25 de Daniel 8. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí se nos está diciendo que el anticristo se levantará contra el príncipe de los príncipes. Este no es otro que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y notemos que parece que cualquier cosa que tenga que ver con la piedad, la santidad o Cristo será el foco de los ataques de este hombre. Este hombre hará todo lo posible para borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra. Ese es su objetivo. Pero entre paréntesis le digo algo. Mire, mientras hace esto, este super líder de los últimos tiempos, el Señor va a levantar un ejército de jóvenes judíos, 144,000, dice la Biblia, usted lo va a leer en el capítulo 14 de Apocalipsis. Son 144,000 judíos que el Señor levanta, que van a ir por todo el mundo predicando el evangelio del reino. ¿Y sabe algo? El anticristo nada podrá hacer para detenerlos. Será impotente en realidad para enfrentarse con ellos. Y yo creo que esto nomás nos debe hacer notar algo. Miren, en medio del caos, en medio de toda la tribulación que está pasando en ese momento, todavía Dios tiene el control. Todavía Dios es soberano. Y Él hace lo que realmente es su voluntad. Esto debe alegrarnos, debe motivarnos, aferrarnos más al Señor. ¿Se da cuenta que la gente sigue al anticristo porque en el fondo odia al Señor Jesucristo? ¿Ha notado eso?
La pregunta sería, ¿por qué es que el mundo odia al Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios y el Señor señalan su pecado, señalan su problema, pone el dedo sobre la llaga. Y eso al hombre no le gusta, a la gente no le gusta. Quiere pasar su pecado por alto. Pero la palabra de Dios lo muestra claramente. Porque si una persona admite el hecho de que Jesucristo es el Señor que murió y resucitó realmente, de hecho, debía postrarse delante de su Salvador. Si reconoce esto, el hombre debe admitir que está en pecado y debe admitir que si no acepta a Jesús como su Señor, se va a ir a la condenación eterna. En verdad, si una persona da la razón a la palabra de Dios, es lógico que también debe dar la razón en todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Esperamos que tu amigo, hermano, pueda ser consciente de esto. Aférrate al Señor, arrepiente tus pecados. En verdad es tiempo que creas en el Evangelio. Reciba Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Arrepiéntete realmente de tus pecados. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer este hombre? Este super líder de los últimos tiempos va a atacar el lugar de Dios. Hay varios versículos que muestran esto. Vamos a leer un par de ellos. Mira lo que dice Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Estos versículos lo que nos hacen ver es que el anticristo va a romper ese pacto que tenía con Israel por 7 años y va a intentar borrar a Israel del mapa. Como consecuencia va a entrar al recién construido templo de Jerusalén y va a profanar el lugar santísimo y allí va a querer poner su trono. Se va a declarar Dios, va a exigir que todo el mundo lo adore, pero especialmente quiere que lo adoren los judíos. Es más, un tipo, diríamos así, de lo que es el anticristo ya se ha dado en la historia. Este pasaje que hemos leído fue cumplido directamente por un hombre sirio que se llamaba Antíoco Epífanes. Este hombre llegó al trono el 175 a.C. y gobernó hasta el 164. Y se sabe que el 6 de septiembre del 171, este hombre, Antíoco Epífanes, inició sus acciones malvadas hacia el templo. Él era un antisemita hasta la médula, asaltó Jerusalén, asesinó cruelmente a más de 40,000 judíos en 3 días y vendió a un número igual como esclavos. Esto es histórico, esto es real. El 15 de diciembre del 168, este hombre profanó el templo de Jerusalén, porque ese día este idólatra sacrificó una cerda gigante en el altar del templo judío. Luego obligó a los sacerdotes a que tragaran su carne y hizo un caldo y roció con eso todo el templo. Finalmente se llevó el candelabro de oro, la mesa, el altar del incienso, varios otros vasos, destruyó los libros sagrados de la ley y colocó una imagen de Júpiter en el lugar santísimo y esperó que todos lo adoren. Miren, los judíos han visto esto y se han horrorizado y lo han bautizado como la abominación desoladora. Y Jesús se refiere a ello en Mateo 24:15 que hemos leído. Por eso es que este Antíoco Epífanes es una figura para describir las actividades del futuro anticristo. En verdad, una poquita cosa ha hecho este hombre en relación a lo que va a hacer el anticristo realmente. Antíoco murió en el año 164 a.C. en Babilonia, después de haber sido derrotado en batalla. Y como dije, lo que hizo Antíoco es una partecita de lo que hará realmente el anticristo. El anticristo declarará al mundo que él es Dios y que debe ser adorado. Lo triste, que la Biblia nos dice que mucha gente va a adorar al diablo y va a adorar al anticristo. Miren lo que es Apocalipsis 13:8. Y la adoraron
todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto apena, porque el mundo no se va a inclinar ante el Señor Jesús, que lo ama, y se entregó a sí mismo por ellos. Conocemos ese hermoso versículo que está en Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No adorarán, no se inclinarán ante Jesús, pero adorarán a este hombre, a este loco con carga satánica, y le darán alabanza y se postrarán ante este hombre. En realidad esa alabanza, ese postrarse deberían estar reservadas exclusivamente para Dios, pero no, lo van a hacer ante el anticristo, ante el dragón. Amigo, te pregunto esta mañana, ¿a quién estás adorando? ¿Te adoras a ti mismo quizás? ¿Adoras tus cosas? ¿Adoras tu vida? ¿O adoras lo que te rodea? ¿Estás reservando tu adoración para el anticristo? El hecho es que tu adoración se va a dirigir hacia alguna parte. Y creo que lo mejor, y te aconsejaría que adores al Señor Dios por medio de su Hijo ahora mismo. Adora al Señor Jesús. Adora a Dios. Él se merece toda la honra, toda la gloria. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Veamos una cuarta parte. Miren cómo termina este tipo. Veamos sus aflicciones. Veamos el final de este super líder mundial, el final del anticristo. Daniel 8:25, la última parte, sobre todo la última parte, dice, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Miren lo que dice, será quebrantado aunque no por mano humana. Este versículo nos hace ver que el anticristo va a ser quebrantado repentinamente. Dice, no con mano humana. Eso significa que el anticristo será derrotado, pero no por el hombre. Su reino será derribado, pero será una derrota sobrenatural. Dios mismo lo va a derrotar. Miren Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada. Aquí es donde el anticristo es apresado. Con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cuando Dios juzgue a este hombre, lo hará con rapidez y dureza y lo va a lanzar a ese lago de fuego, tanto a la bestia o al anticristo como al falso profeta. Y ¿saben? Apocalipsis 19:20 también nos dice que el anticristo está entrando vivo al lago de fuego. ¿Se da cuenta eso? Y más adelante, en el versículo 10 de Apocalipsis 20 ahora, nos dice que el diablo, o sea, Satanás, el diablo que les engañaba, fue lanzado en el lago de fuego. Miren, primero es el anticristo, luego el falso profeta, que son lanzados al lago de fuego. Pasan 1000 años y entonces Satanás es lanzado al lago de fuego. Y mira lo que dice el versículo. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, durante todo ese tiempo, ahí están atormentados la bestia y el falso profeta. Y dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tremendo. La victoria final es de nuestro Señor Jesucristo. Note algo, miren, a pesar de las habilidades de este superlíder de los últimos tiempos, a pesar del poder que ha llegado a tener, a pesar de su grandeza, a pesar de que recibió adoración de los hombres, está derrotado y está condenado. Mientras este tipo estaba gobernando el mundo con gran poder, pues en el fondo no estaba más que cumpliendo la voluntad de Dios. Dios así lo ha querido para que pueda desarrollarse toda la historia en este mundo. En verdad, el anticristo finalmente ha sido solamente un peón que cumplía los propósitos divinos que Dios ha establecido. Y creo que este hombre, como tantos otros, estaban en el lado equivocado. Yo te pregunto esta mañana, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios? ¿Estás del lado del anticristo?
¿Sabe? A veces con nuestras bocas podemos decir estoy del lado de Dios, pero con tus acciones, con tus actitudes, estás en el lado equivocado realmente. Esta mañana quiero decirte que si tú no estás del lado de Dios, un día vas a tener que adorar al anticristo. Y finalmente vas a tener el mismo final que él tuvo. Vas a ser arrojado a ese lugar que se llama lago de fuego que arde con azufre. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos. ¿Dónde estás hoy? Esta mañana te invito a que reflexiones en esto. Te invito a que realmente creas en el Evangelio. Te arrepientes de tus pecados y aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, para que puedas salir y escapar de la ira de Dios. Que el Señor toque tu corazón realmente y que Él sea glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos a este tiempo. Nos muestra, Señor, todo lo que va a acontecer en el futuro cuando aparezca ese personaje que es antagónico a ti. Sabemos, Señor, que tú permites todo esto, pero también sabemos, Señor, que tú tienes finalmente la victoria total sobre todas las cosas. Gracias te damos por todo lo que haces, por tus planes para este mundo, por tu inmensa misericordia. Y rogamos, Señor, que toques corazones de las personas para que puedan llegar a tus pies, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.